¿Y si te dijera que la Iglesia Católica no es solo una organización humana, sino parte de un plan divino trazado por Cristo? A lo largo de la historia, muchos han intentado reescribir su origen, negando su fundamento apostólico. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? ¿Fue Jesús quien la estableció o surgió después? La respuesta podría sorprenderte. Imagínate en la Galilea del siglo I. Jesús reúne a sus discípulos y hace una declaración que cambiaría la historia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. ¿Por qué Pedro? ¿Qué significado tenían estas palabras? Y lo más importante, ¿sigue existiendo hoy la iglesia que él fundó? Desde sus inicios, la iglesia ha enfrentado persecuciones, divisiones y crisis. Ha resistido ataques de imperios, ha sobrevivido a revoluciones y sigue en pie tras siglos de adversidad. ¿Cómo es posible? Porque no es obra humana, sino una institución establecida por Cristo con una misión eterna. En este video, exploraremos las pruebas bíblicas, la tradición apostólica y la expansión del cristianismo, desmontando mitos y revelando verdades olvidadas. Si alguna vez te has preguntado por qué la Iglesia Católica sigue existiendo, quédate hasta el final. Te aseguro que verás la historia desde otra perspectiva. Suscríbete y activa las notificaciones para recibir más contenido que fortalecerá tu fe. Y si este mensaje está impactando tu vida, compártelo. Así, juntos, podremos llegar a más personas y difundir la palabra de Dios. La Iglesia Católica tiene su origen en un hombre común, un pescador llamado Simón. Jesús le dio un nuevo nombre, Pedro, la roca sobre la que construiría su iglesia. Pero, ¿por qué él? No era el más sabio ni el más valiente, era impulsivo y cometía errores. Sin embargo, fue el elegido para una misión que cambiaría el mundo. En un momento decisivo, Pedro hizo lo impensable, negó a su maestro. A pesar de su debilidad, Jesús vio en él algo más profundo, un corazón dispuesto a cambiar. Después de la resurrección, Pedro ya no era el mismo. El miedo que lo paralizaba desapareció y en su lugar surgió una fe inquebrantable. En Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, proclamó el Evangelio con tal poder que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Así nació la primera gran manifestación de la Iglesia, impulsada por un mensaje que transformaba vidas, la palabra viva de Dios. Pero Jesús no solo le dio liderazgo entre los apóstoles, sino una autoridad única. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. No era solo un símbolo, sino un mandato divino. Lo que Pedro atara o desatara tendría consecuencias eternas. Aquí, Jesús estableció la base de la sucesión apostólica, que continúa hasta hoy. Sin embargo, el camino de Pedro no fue fácil. La iglesia primitiva enfrentó persecuciones tanto de Roma como de los líderes religiosos. Pedro fue encarcelado, azotado y amenazado de muerte. Pero cuando parecía que el enemigo tenía la victoria, Dios intervenía. En una ocasión, un ángel lo liberó milagrosamente de la prisión. ¿No es esto prueba de que cuando Dios llama, también sostiene? Pedro entendió que su misión no era solo predicar, sino fortalecer a sus hermanos en la fe. Su liderazgo no se basó en el poder, sino en el servicio. Fue él quien recibió la visión de que el Evangelio debía llegar a los gentiles, abriendo la salvación a toda la humanidad. Y su destino final fue Roma, el corazón del imperio más poderoso del mundo, que con el tiempo se convertiría en el centro del cristianismo. Su historia demuestra que cuando Dios elige a alguien, lo transforma para cumplir un propósito eterno. En medio de la persecución, Pedro no se detuvo. Sabía que su destino estaba sellado, moriría por su fe. Pero en lugar de huir, abrazó su misión hasta el final. Para él, la muerte no era el fin,
sino la puerta a la gloria eterna. Según la tradición, pidió ser crucificado boca abajo, pues no se sentía digno de morir como su Señor. Su martirio no fue una derrota, sino una victoria. Su sangre, junto con la de otros mártires, se convirtió en semilla para el crecimiento de la Iglesia. ¿Cuántas veces vemos el sufrimiento como el final? Para Pedro, fue el puente hacia la eternidad. Desde su muerte, la Iglesia Católica ha mantenido una línea ininterrumpida de sucesión apostólica, desde Pedro hasta cada papa actual. Esto no es solo una tradición, sino el cumplimiento de la promesa de Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La autoridad de Pedro no terminó con su muerte, sigue viva en la Iglesia que él ayudó a fundar. Su historia deja una enseñanza poderosa: la fe no es solo creer, sino vivir con valentía lo que se cree. Todos fallamos, dudamos o nos sentimos indignos, pero Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos. Pedro, de pescador temeroso, se convirtió en un líder inquebrantable porque permitió que Dios lo transformara. Desde el inicio del cristianismo, la Iglesia tuvo una misión clara: transmitir fielmente la enseñanza de Jesús. Pero, ¿cómo asegurarse de que su mensaje no se distorsionara con el tiempo? La respuesta está en la tradición apostólica. Jesús confió su evangelio a los apóstoles, y ellos lo transmitieron fielmente a sus discípulos. No se trataba solo de escribir textos sagrados, sino de preservar una fe viva a lo largo de las generaciones. Muchas veces olvidamos que, durante siglos, los cristianos no contaban con un Nuevo Testamento compilado. Las primeras comunidades dependían de la enseñanza oral de los apóstoles, quienes no compartían opiniones personales, sino el mensaje auténtico recibido de Cristo. Antes de que los evangelios fueran escritos, la Iglesia ya existía. ¿No es sorprendente? El apóstol Pablo lo dejó claro cuando escribió: «Manteneos firmes y conservad las tradiciones que os hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta». 2 Tesalonicenses 2:15. Esto demuestra que la fe no dependía únicamente de los escritos, sino de una transmisión ininterrumpida de generación en generación. Sin esta base, conceptos fundamentales como la Eucaristía, el bautismo y la estructura de la Iglesia se habrían fragmentado en interpretaciones individuales, alejándose del verdadero mensaje de Cristo. Con el tiempo, esta tradición fue confiada a los sucesores de los apóstoles, los obispos. Cada obispo ordenado en la Iglesia Católica es un eslabón en una cadena que llega directamente a los apóstoles, y por lo tanto, a Cristo. Un claro ejemplo del papel de la tradición es la formación del canon bíblico. La Biblia no apareció completa de la nada, fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, la que determinó que escritos eran auténticamente palabra de Dios. Sin la tradición, no tendríamos certeza sobre qué libros forman parte de la Escritura. La tradición apostólica no es solo una repetición de prácticas antiguas, es el medio a través del cual el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia, tal como Jesús prometió: «El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad». Juan 16:13. Gracias a esta guía, la fe que profesamos hoy es la misma que recibieron los primeros discípulos. En un mundo donde muchos intentan moldear la fe a sus propios intereses, la tradición apostólica es la garantía de que el mensaje de Cristo permanece intacto. La tradición nos recuerda que la verdad no cambia con el paso del tiempo. Lo que Jesús enseñó sigue siendo tan válido hoy como hace 2000 años. A menudo escuchamos que la Iglesia debería modernizarse en cuestiones de fe, pero la verdadera fidelidad no consiste en seguir tendencias pasajeras, sino en mantenernos firmes en la enseñanza que Cristo nos dejó. Cada vez que participamos en la misa, rezamos el credo o recibimos los sacramentos, estamos viviendo la tradición apostólica. No seguimos invenciones humanas, sino un legado divino que nos conecta directamente con Cristo.
¿No es impresionante pensar que las mismas verdades que Pedro y Pablo predicaron siguen vivas en la Iglesia hasta hoy? La fe no es algo que podamos cambiar a nuestro antojo, es un tesoro que debemos proteger. No somos dueños de la verdad, sino sus guardianes. Al igual que los apóstoles fueron fieles en transmitir el Evangelio, nosotros también estamos llamados a vivirlo y compartirlo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir, vivir y transmitir la verdadera fe que Cristo confió a su Iglesia? Desde sus inicios, la Iglesia enfrentó desafíos que amenazaban la pureza del mensaje de Cristo. No bastaba con predicar el Evangelio, era necesario defenderlo contra interpretaciones erróneas. ¿Cómo garantizar que la enseñanza de Jesús se conservara intacta a lo largo del tiempo? La respuesta estuvo en los concilios ecuménicos, reuniones de obispos y líderes de la Iglesia para definir doctrinas, combatir herejías y fortalecer la unidad del pueblo de Dios. El primer gran concilio fue el de Jerusalén, relatado en Hechos 15. En ese momento, la Iglesia primitiva enfrentaba una cuestión crucial. ¿Debían los gentiles seguir la ley de Moisés para ser cristianos? Pedro y Pablo, guiados por el Espíritu Santo, proclamaron que la salvación venía por la fe en Cristo, no por la ley. Este fue el modelo que seguirían los concilios posteriores, buscar la verdad bajo la guía del Espíritu Santo. A medida que el cristianismo se expandía, surgieron doctrinas erróneas que amenazaban la unidad de la Iglesia. En el siglo IV, un sacerdote llamado Arrio enseñaba que Jesús no era Dios, sino solo una criatura exaltada. Esta herejía, conocida como arrianismo, se propagó rápidamente y dividió a los creyentes. Para resolver el conflicto, en el año 325 se convocó el Concilio de Nicea, donde se proclamó que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero, consustancial con el Padre. De este concilio surgió una de las declaraciones más importantes de la fe cristiana, el Credo Niceno. Cada vez que lo rezamos en la misa, repetimos las mismas verdades que los primeros cristianos defendieron con fervor. ¿No es asombroso saber que nuestra fe fue definida y protegida hace más de 1000 años? No es un invento humano, sino una revelación salvaguardada por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos. Otros concilios fueron necesarios para reafirmar la verdad. En Constantinopla, 381, se proclamó la divinidad del Espíritu Santo. En Efeso, 431, se confirmó a María como Madre de Dios, defendiendo el misterio de la Encarnación. En Calcedonia, 451, se estableció que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas en una sola persona. Cada concilio enfrentó desafíos que amenazaban la enseñanza apostólica y garantizó la fidelidad al mensaje de Cristo. Algunos creen que los concilios fueron simples debates teológicos, pero en realidad fueron auténticas batallas espirituales. Los obispos no confiaban solo en la razón humana, sino en la oración y la guía del Espíritu Santo, cumpliendo la promesa de Cristo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Estos concilios también definieron la estructura de la Iglesia y su autoridad. Se reafirmó el papado como la sucesión de Pedro, se consolidó la jerarquía episcopal y se estableció el papel de los sacerdotes. Sin esta organización, la fe cristiana se habría fragmentado en innumerables interpretaciones. La unidad de la Iglesia, mantenida a lo largo de los siglos, es la mayor prueba de que Cristo realmente la edificó sobre una roca firme. Imagínate por un momento estar en Galilea, en plena época de Jesús. Rodeado de sus discípulos, él fija su mirada en uno en particular y le hace una declaración que cambiaría la historia. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Pero, ¿por qué Pedro? ¿Qué significado tenían esas palabras? ¿Acaso esa iglesia sigue existiendo hoy? Lo que descubrirás en este video desafiará muchas ideas que quizás hayas escuchado antes. Desde sus inicios, la iglesia ha sobrevivido a persecuciones,
divisiones y crisis de todo tipo. Imperios han intentado destruirla, ideologías han tratado de desmentir su origen, pero sigue aquí. Y la razón es clara, no es una institución meramente humana, sino un plan divino con una misión eterna. Hoy analizaremos evidencias bíblicas, la tradición apostólica y la expansión del cristianismo para revelar verdades que muchos han olvidado. Pedro no era el más preparado ni el más valiente de los discípulos. Impulsivo, con errores, e incluso negó a Jesús en un momento crítico. A pesar de ello, Cristo vio en él un corazón dispuesto a ser transformado. Y esa transformación se hizo evidente después de la resurrección. En Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó con tal convicción que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Así comenzó la misión de la Iglesia naciente. Jesús le confió una autoridad especial. Te daré las llaves del reino de los cielos. Mateo 16:19. Con estas palabras, estableció la base de la sucesión apostólica, un liderazgo que ha perdurado hasta hoy. Pedro sufrió encarcelamientos, amenazas y persecuciones, pero nada detuvo su misión. No imponía su autoridad, sino que guiaba con servicio y testimonio. Su valentía lo llevó hasta Roma, donde selló su fe con el martirio. Pidió ser crucificado boca abajo porque no se sentía digno de morir como su maestro. Su sacrificio no fue el fin, sino la semilla que dio fuerza a la Iglesia. Desde entonces, la línea de sucesión apostólica continúa ininterrumpida, con cada papa siguiendo la misión iniciada por Pedro. Esto no es solo una tradición, sino el cumplimiento de la promesa de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. La fe no es solo creer, sino vivir con valentía lo que se cree. Si Pedro, un simple pescador, pudo ser transformado, ¿qué impediría que Dios haga lo mismo en tu vida? Todos somos llamados a ser piedras vivas en la construcción del reino de Dios. Pero, ¿cómo se aseguró la Iglesia de que la enseñanza de Jesús se mantuviera intacta? Antes de que los evangelios fueran escritos, la fe se transmitía oralmente. La predicación de los apóstoles no era opinión personal, sino la transmisión fiel de lo que recibieron de Cristo. Pablo lo reafirmó: manteneos firmes y conservad las tradiciones que os hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta. 2 Tesalonicenses 2:15. La tradición apostólica garantizó la preservación de verdades esenciales, la Eucaristía, el bautismo, la organización de la Iglesia. Con el tiempo, esta misión fue confiada a los sucesores de los apóstoles, los obispos. Cada obispo ordenado es un eslabón en una cadena que nos conecta directamente con los primeros discípulos y por ende, con Cristo mismo. Sin esta tradición, no tendríamos certeza de cuáles libros forman la Biblia, pues fue la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, quien definió el canon bíblico. A lo largo de la historia, la Iglesia enfrentó interpretaciones erróneas que amenazaban la unidad de la fe. Para defender la verdad, se convocaron concilios ecuménicos, reuniones de obispos donde, bajo la guía del Espíritu Santo, se definieron doctrinas esenciales. Uno de los primeros fue el Concilio de Jerusalén, donde se resolvió si los gentiles debían seguir la ley mosaica para ser cristianos. Más tarde, en el Concilio de Nicea, 325, se proclamó que Cristo es Dios verdadero de Dios verdadero, reafirmando su divinidad contra la herejía del arrianismo. De allí surgió el credo niceno, que seguimos proclamando hoy en la misa. A lo largo de los siglos, nuevos concilios reafirmaron verdades esenciales: la divinidad del Espíritu Santo, Constantinopla, 381, la maternidad divina de María, Efeso, 431, y la naturaleza de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, Calcedonia, 451. Estos no fueron meros debates teológicos, sino batallas espirituales que protegieron la fe. Hoy vivimos en un mundo donde cada quien quiere interpretar la fe a su manera. Pero la historia nos enseña que la verdad no cambia con el tiempo.
La Iglesia sigue siendo guiada por el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles. Si surgen dudas sobre la fe, podemos confiar en que no estamos solos. Cristo prometió que su Iglesia prevalecería. El cristianismo no se expandió por influencia política o poder económico. Fue la convicción de que Cristo había resucitado lo que transformó al mundo. Los primeros cristianos no tenían templos ni privilegios. Predicaban en las calles y en las casas, con un mensaje radical: todos son iguales ante Dios. A pesar de la persecución, la fe no se debilitó, sino que se fortaleció. La sangre de los mártires fue la semilla que hizo crecer la Iglesia. Y con la conversión del emperador Constantino en el 313, la fe cristiana pasó de ser perseguida a ser protegida. Esto permitió su organización, la construcción de templos y una mayor expansión. Pero ¿esto fue una bendición o un desafío? Hablemos de ello en los siguientes minutos. Comparte este video y sé parte de la misión de llevar este mensaje al mundo. A medida que el cristianismo crecía, pasó de ser perseguido a convertirse en la religión oficial del Imperio Romano. Esto trajo estabilidad, pero también atrajo a quienes abrazaban la fe por conveniencia, no por verdadera conversión. La Iglesia tuvo que enfrentar la corrupción y recordar su propósito: no buscar poder terrenal, sino guiar a las almas hacia la eternidad. Pero la fe no quedó confinada al imperio. Cuando Roma cayó en el siglo V, muchos creyeron que la Iglesia colapsaría con ella. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Misioneros intrépidos llevaron el Evangelio más allá de las antiguas fronteras. San Patricio convirtió Irlanda, San Agustín de Canterbury llevó la fe a Inglaterra y San Bonifacio evangelizó Alemania. El cristianismo se expandió con fuerza, trascendiendo reinos y culturas. En la Edad Media, los monjes jugaron un papel fundamental en la preservación del conocimiento y la fe. Mientras el mundo se sumía en el caos, ellos copiaban manuscritos, enseñaban y evangelizaban a pueblos bárbaros. Gracias a la Iglesia, Europa mantuvo su identidad cristiana, influyendo en la educación, la moral y la cultura. Hoy, el cristianismo sigue siendo la fe más extendida en el mundo, con más de 2.000 millones de creyentes. Pero la pregunta es, ¿seguimos con el mismo fervor que los primeros cristianos? En muchos lugares, la Iglesia enfrenta nuevamente persecución y el secularismo intenta silenciar la fe. ¿Defenderemos el Evangelio con la misma valentía de quienes lo llevaron hasta los confines de la tierra? La expansión del cristianismo no fue casualidad, sino el cumplimiento de las palabras de Jesús: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. La misión sigue viva. No podemos limitarnos a admirar el pasado, debemos convertirnos en los apóstoles de nuestra generación. La pregunta es, ¿serás parte de esta historia o dejarás que la fe se apague? ¿Qué guía nuestra fe? ¿Solo la Biblia o también la enseñanza de la Iglesia? Esta es una de las cuestiones más debatidas en la historia del cristianismo, pero la respuesta está en las propias Escrituras. Jesús nunca ordenó que su mensaje fuera transmitido únicamente por escrito. Confió su enseñanza a los apóstoles para que la llevaran al mundo, dando origen a la tradición apostólica. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una recopilación del Nuevo Testamento. Las primeras comunidades cristianas se guiaban por la enseñanza oral de los apóstoles y sus sucesores. Aunque los evangelios y las cartas apostólicas se escribieron con el tiempo, la fe se transmitía principalmente a través de la predicación y la vida de la Iglesia. Es un error pensar que la Iglesia nació de la Biblia. En realidad, la Biblia surgió dentro de la Iglesia. El apóstol Pablo lo deja claro cuando dice: «Hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que os hemos enseñado, ya sea de palabra o por carta». 2 Tesalonicenses 2:15. Esto confirma que la palabra de Dios no está limitada solo a lo escrito, sino que también vive en la enseñanza de la Iglesia. Escritura y tradición son inseparables, una no puede existir sin la otra.
Si la Biblia fuera la única autoridad, ¿cómo sabríamos qué libros pertenecen a ella? Fue la Iglesia Católica, en el siglo IV y bajo la guía del Espíritu Santo, quien determinó qué escritos eran inspirados. Sin esa autoridad, cualquiera podría decidir qué libros considerar sagrados. La tradición no es solo un eco del pasado, es el canal por el cual el Espíritu Santo sigue guiando a la Iglesia, cumpliendo la promesa de Jesús de enviar al Espíritu para recordar y enseñar todo lo que Él dijo. Juan 14:26. Muchos creen que la tradición es solo un conjunto de reglas humanas, pero gracias a ellas se han preservado verdades esenciales como la Trinidad, la divinidad de Cristo y la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Sin tradición, el cristianismo se dividiría en innumerables interpretaciones, algo que ya ha ocurrido con la fragmentación de grupos cristianos. Cada vez que asistimos a misa, rezamos el credo o celebramos los sacramentos, estamos viviendo la tradición apostólica. No seguimos costumbres inventadas, sino un legado directo de Cristo y sus apóstoles. La tradición es el puente que nos conecta con la fe original, asegurando que seguimos el camino trazado por Jesús. Jesús no dejó un manual escrito, sino una iglesia viva con autoridad para enseñar. Así como los primeros cristianos dependían de los apóstoles para comprender la fe, hoy necesitamos la enseñanza de la Iglesia para mantenernos en la verdad. Separar la Escritura de la tradición es como intentar caminar con una sola pierna. La sociedad moderna promueve la idea de que cada uno puede interpretar la fe a su manera, pero la verdad no es relativa. Si cada persona adapta el Evangelio a sus preferencias, el cristianismo pierde su esencia. La fe no es una simple opinión, sino la verdad revelada por Dios y custodiada por la Iglesia. Ahora, la pregunta es, ¿buscamos la verdad completa o solo la parte que nos acomoda? ¿Nos abrimos a la enseñanza de la Iglesia o preferimos interpretar la fe según nuestra conveniencia? La Edad Media marcó una etapa de grandes transformaciones para la Iglesia. Con la caída del Imperio Romano en el siglo V, Europa quedó sumida en el caos. La cultura, el conocimiento y la organización social parecían desmoronarse. En medio de esta crisis, la Iglesia emergió como el pilar que sostuvo la civilización, no solo preservando la fe, sino también protegiendo el saber y guiando a los pueblos hacia una nueva era. Uno de los mayores desafíos fue la conversión de los pueblos bárbaros. A medida que el imperio se desmoronaba, tribus germánicas tomaban el control de Europa. Muchas de ellas practicaban creencias paganas o arrianas, lo que amenazaba la unidad de la fe. Sin embargo, gracias al esfuerzo incansable de misioneros como San Patricio en Irlanda, Agustín de Canterbury en Inglaterra y San Bonifacio en Alemania, la evangelización avanzó y el cristianismo se extendió por todo el continente. Los monjes jugaron un papel esencial en esta misión. En los monasterios, copiaban manuscritos antiguos, asegurando que el conocimiento no desapareciera. Gracias a su labor, se preservaron la Biblia, las obras filosóficas clásicas y los escritos de los padres de la Iglesia. En un mundo donde la educación era un privilegio de pocos, los monasterios se convirtieron en centros de enseñanza, oración y cultura. A medida que la Iglesia crecía, su influencia en la sociedad se hacía más evidente. Durante la Alta Edad Media, obispos y papas no solo eran guías espirituales, sino también figuras clave en la política europea. Esto trajo beneficios, como la consolidación de una cultura cristiana, pero también generó tensiones entre el poder religioso y el poder secular. Uno de los eventos más trascendentales de la época fue el nacimiento del Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo IX. En el año 800, el Papa León III coronó a Carlomagno como emperador, sellando una alianza entre la Iglesia y el poder político. Este hecho simbolizaba el sueño de una Europa unida bajo la fe cristiana, pero también desató conflictos sobre la autoridad del Papa frente a los reyes. Sin embargo, la Iglesia no solo enfrentaba desafíos externos, sino también crisis internas. La corrupción y el abuso de poder dentro de algunos sectores eclesiásticos hicieron necesarias profundas reformas.
Surgieron movimientos destinados a restaurar la pureza de la fe y la disciplina del clero, marcando el inicio de transformaciones que definirían el futuro del cristianismo. En el siglo XI, la Reforma Gregoriana buscó liberar a la Iglesia de la influencia política y fortalecer la autoridad espiritual del Papa. Este fue un intento de devolver la independencia al clero y reafirmar el papel de la Iglesia en la sociedad. Otro acontecimiento clave de la Edad Media fueron las Cruzadas, iniciadas en el siglo XI con el objetivo de recuperar Tierra Santa del dominio musulmán. Aunque comúnmente se ven como guerras religiosas, también propiciaron un intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Sin embargo, con el tiempo, algunas expediciones perdieron su enfoque espiritual y desencadenaron conflictos dentro del propio mundo cristiano. A pesar de los desafíos, la Edad Media fue un periodo de intensa espiritualidad. Grandes santos como San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y Santa Catalina de Siena dejaron un legado de servicio y entrega a los más necesitados. La fe también se reflejó en la arquitectura, con la construcción de imponentes catedrales como Notre Dame y la Basílica de San Pedro, símbolos de la grandeza del catolicismo en esta era. Otro hito fundamental fue el surgimiento de las primeras universidades, muchas de ellas impulsadas por la Iglesia. Instituciones como la Universidad de París, Oxford y Salamanca nacieron bajo la tutela de obispos y monjes que veían el conocimiento como una vía para profundizar en la comprensión de Dios y el mundo. La Iglesia no solo preservó el saber, sino que también impulsó el desarrollo de la ciencia y la filosofía. La Edad Media fue una época de contrastes, desafíos y victorias, guerras y avances. A pesar de las crisis, la Iglesia se mantuvo como guía espiritual de la humanidad. Sin su papel en la preservación del conocimiento y la cultura, la civilización occidental habría colapsado en la oscuridad. Pero, ¿realmente valoramos este legado hoy, o hemos olvidado la enorme influencia que tuvo la Iglesia en la construcción del mundo moderno? El siglo XVI marcó un quiebre en la historia del cristianismo, la Reforma Protestante. Lo que comenzó como un llamado a la renovación espiritual terminó fragmentando la fe en incontables denominaciones. ¿Fue solo un debate teológico o también hubo intereses políticos y sociales en juego? Para entender este cisma, hay que recordar que la Iglesia enfrentaba problemas internos. La corrupción afectaba a algunos clérigos, y la vida espiritual de muchos creyentes se había enfriado. Las indulgencias, originalmente concebidas como un acto legítimo de penitencia, fueron mal utilizadas por ciertos líderes eclesiásticos, generando descontento. Era necesario reformar, pero no romper con la Iglesia que Cristo había fundado. En 1517, Martín Lutero, un monje alemán, publicó sus 95 tesis, criticando algunas prácticas de la Iglesia y cuestionando la autoridad del Papa. Aunque en un principio no buscaba una ruptura total, su movimiento pronto se convirtió en un desafío directo a la doctrina católica. Rechazó el papado, negó la validez de la tradición y promovió la idea de la sola Escritura, eliminando la autoridad de la Iglesia en la interpretación de la fe. Este fue el inicio de una de las mayores divisiones en la historia del cristianismo, cuyas consecuencias aún resuenan en el mundo actual. La Reforma Protestante no fue solo un conflicto teológico, sino también un juego de poder. Príncipes alemanes vieron en la ruptura con Roma una oportunidad para liberarse del control papal y fortalecer su autoridad política. La división se propagó rápidamente por Europa, con figuras como Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, que promovieron doctrinas aún más radicales, eliminando sacramentos, imágenes sagradas y la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ante esta crisis, la Iglesia no solo defendió la fe, sino que también emprendió una renovación profunda, la Contrarreforma. Más que una simple reacción a Lutero, fue un retorno a la esencia del Evangelio, impulsando una vida de santidad y fervor espiritual. El evento clave de este movimiento fue el Concilio de Trento, 1545 a 1563, donde la Iglesia reafirmó la autoridad del Papa, la importancia de la tradición junto con la Escritura y la validez de los sacramentos.
También se implementaron reformas para fortalecer la disciplina del clero, mejorar la formación sacerdotal y eliminar abusos. Lejos de debilitarse, la Iglesia salió de este proceso más fuerte y con una identidad renovada. Otro pilar de la Contrarreforma fue la fundación de nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, liderados por San Ignacio de Loyola. Su misión no solo era defender la fe, sino también expandirla a nuevas tierras. Gracias a ellos, el catolicismo se propagó por América, Asia y África, compensando la pérdida de fieles en Europa. Pero la Contrarreforma no fue solo una lucha doctrinal, también representó un renacimiento espiritual. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila y San Felipe Neri fueron clave en la renovación de la vida interior y el amor a Dios. El arte barroco, con su majestuosidad, reflejaba este fervor, inspirando a los fieles a profundizar en su fe a través de la belleza. A pesar de la división, la Iglesia católica se mantuvo firme en su misión. No cedió a presiones externas, sino que reafirmó la verdad revelada por Cristo. Mientras la Reforma protestante fragmentaba la fe en innumerables denominaciones, la Iglesia demostraba que seguía siendo una, santa, católica y apostólica. Hoy en día, muchas personas desconocen esta historia o tienen una visión distorsionada de la Reforma. ¿Buscamos la verdad con sinceridad o aceptamos versiones simplificadas de la historia? ¿Valoramos la Iglesia que Jesús fundó o seguimos fragmentando la fe con interpretaciones personales? A lo largo de los siglos, la Iglesia ha enfrentado persecuciones, cismas y revoluciones, pero el mundo moderno trajo consigo nuevos desafíos. La secularización, el avance tecnológico y los cambios culturales han transformado la sociedad. La pregunta es, ¿sigue siendo la Iglesia relevante en el siglo XXI? ¿Cómo puede mantenerse fiel a su misión en un mundo que parece alejarse de Dios? Uno de los momentos más importantes de la historia reciente fue el Concilio Vaticano II, 1962 a 1965, convocado por el Papa Juan XXIII y continuado por Pablo VI. Su objetivo no era cambiar la doctrina, sino actualizar la manera en que la Iglesia se relaciona con el mundo moderno. Se promovió un mayor acceso a la Biblia, la participación activa de los fieles en la liturgia y el diálogo con otras religiones. Sin embargo, el Vaticano II también generó malentendidos. Algunos interpretaron erróneamente sus reformas y comenzaron a modificar aspectos de la fe sin fundamento. La verdadera renovación no consiste en abandonar la tradición, sino en hacer que el mensaje de Cristo sea comprensible para cada generación. La Iglesia no cambia su verdad, sino la forma de comunicarla. Otro desafío de la era moderna ha sido el crecimiento del ateísmo y el relativismo. Cada vez más personas viven como si Dios no existiera. Para muchos, la fe es solo un recuerdo del pasado. Pero la Iglesia sigue siendo una voz profética en medio de esta confusión, recordando que la verdadera felicidad no está en el materialismo, sino en el encuentro con Cristo. A pesar de la secularización, la Iglesia sigue siendo una fuerza de esperanza y caridad en el mundo. Millones de instituciones católicas brindan educación, atención médica y apoyo a los más necesitados. Cada día, la Iglesia alimenta a más personas que cualquier otra organización, demostrando con hechos el amor de Dios. La fe no es solo una idea, es acción. En el siglo XXI, el papel del Papa ha adquirido una dimensión global. San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco han llevado la Iglesia a los medios de comunicación, promoviendo la paz, la justicia y la defensa de la vida en un mundo cada vez más fragmentado. La Iglesia sigue siendo un puente de diálogo y unidad. Sin embargo, también enfrenta ataques. En muchos países, las leyes intentan silenciar su enseñanza sobre la moral y la familia, y en algunas regiones, los cristianos siguen siendo perseguidos por su fe. Pero Jesús lo dejó claro: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. En esta nueva era, la evangelización digital se ha convertido en un campo de misión. Miles de sacerdotes,
laicos y misioneros usan las redes sociales para anunciar el Evangelio. La pregunta es, ¿estamos usando la tecnología para acercarnos a Dios o para alejarnos más de Él? Internet puede ser un arma de distracción o una poderosa herramienta de evangelización. A pesar de los desafíos, la Iglesia sigue creciendo en muchas partes del mundo. En África, Asia y América Latina, el número de católicos aumenta cada año. Esto demuestra que la fe no está muriendo. Al contrario, se renueva en los corazones de quienes buscan la verdad. Cristo sigue llamando discípulos en todas las naciones. El mundo moderno puede intentar apagar la fe, pero la Iglesia no depende de modas ni del reconocimiento humano. Su misión sigue intacta, anunciar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra. A lo largo de este video, hemos recorrido la historia de la Iglesia, desde las palabras de Jesús a Pedro hasta su expansión por el mundo. Hemos visto cómo la tradición apostólica ha preservado la fe, cómo los concilios protegieron la verdad y cómo la Iglesia ha resistido los desafíos de la modernidad. La Iglesia que Jesús fundó sigue viva hoy y cada uno de nosotros tiene un papel en su misión. Déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte de este video te impactó más? ¿Habías escuchado esta historia antes o descubriste algo nuevo hoy? Tu respuesta no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también ayuda a que este contenido llegue a más personas. Si este video ha fortalecido tu fe, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así seguirás recibiendo contenido que te ayudará a crecer espiritualmente. Antes de terminar, quiero dejarte con un versículo para reflexionar. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Que esta promesa de Cristo fortalezca tu confianza en la iglesia que Él mismo estableció. Que Dios te bendiga.